Hola, buenas. Mi nombre es Gina Margarita Navia Ortiz. Soy estudiante de primer semestre de Derecho Nocturno de la Universidad del Sinú y pues en esta ocasión vengo pues a presentarles una exposición con respecto a la teoría general del Estado. Es decir, la idea es hacer un recorrido por todas las temáticas que se trataron en esta asignatura dictada por el doctor Alonso Cortina Acevedo durante el primer semestre de la Escuela de Derecho. Pues para empezar a hablar un poco de pues la teoría general del Estado, vamos a definir diferentes conceptos, vamos a definir el concepto de Estado, vamos a definir el concepto de soberanía, vamos a hablar un poco del origen y de la evolución del Estado, así como pasaremos por las formas de Estado, por el Estado unitario, por el Estado federal, vamos a pasar por el Estado confederado y vamos a hablar de las formas de gobierno, como son las formas de gobierno clásicas y pues también las formas de gobierno tradicionales. A ver, empecemos. Empecemos definiendo pues lo que es el Estado desde estas tres posturas. Vamos a definir el Estado desde el neoliberalismo, lo vamos a definir desde lo que indica la Real Academia de la Lengua, la RAE, y vamos a definir el Estado desde lo que nos indica Max Weber. Empecemos diciendo pues que por parte del neoliberalismo el Estado es una estructura institucional generadora de reglas de obligatorio cumplimiento. Al ser reglas de obligatorio cumplimiento, pues nos indica que todas las personas que hacen parte del territorio nacional, es decir, que hacen parte de ese Estado, están obligadas a cumplir las reglas que se emiten desde ese Estado, obviamente a través del documento, la Carta Magna, que sería la Constitución Nacional. Por su parte, la Real Academia de la Lengua pues define que el Estado es una forma de organización social, económico, político, soberana y coercitiva que está conformada por instituciones que no necesariamente son de conformación voluntaria y que están facultadas para regular la vida del territorio. Si nos damos cuenta, estos dos primeros conceptos, el del neoliberalismo y del de la Real Academia de la Lengua, pues ambas nos indican, a pesar de que el neoliberalismo lo define como una estructura institucional y la Real Academia de la Lengua lo define como una forma de organización, ambas nos indican que el Estado tiene un mismo fin, que es lograr que las personas cumplan ciertas funciones, ciertas reglas, obviamente para poder vivir en sociedad, y esto hace parte del hecho de regular esas conductas, que lo hace a través de instituciones que son de conformación no voluntaria, que es lo que nos plantea la Real Academia de la Lengua. Por su parte, Max Weber, Max Weber nos dice que efectivamente el Estado es una organización, pero es una organización que reclama para sí el monopolio de la violencia legítima y que tiene funciones de defensa, gobernación y justicia como tres ejemplos básicos de esos aspectos en los que el Estado reclama para sí la violencia legítima, es decir, el uso de la fuerza coercitiva es legítimo para el Estado. Pasamos ahora a definir lo que es el concepto de soberanía desde la postura de Bodin. Bodin realiza pues la teoría de la soberanía del Estado, y en esa teoría de la soberanía del Estado Bodin nos indica tres aspectos básicos de la soberanía. Primero, mira la soberanía como un eje centro de poder que está facultado para regular, controlar y para castigar. Por otro lado, nos dice que la soberanía es un centro único con poder de promulgar las leyes, lo que decíamos ahorita con respecto al Estado. Decíamos que parte de la función del Estado, según una de las definiciones, es promulgar esas leyes, darles leyes a las personas que son de obligatorio cumplimiento para poder regular la conducta de esas personas en determinado Estado. Precisamente la soberanía nos está dando herramientas para seguir afirmando eso, aparte de que, como lo define Bodin en su teoría de la soberanía del Estado, la soberanía es una condición necesaria para que podamos empezar a hablar de Estado. Además de eso, pues nos indica que el poder soberano reside según el régimen político en el que se encuentre, es decir, que para la monarquía absoluta el poder reside en manos del rey. Estos son ejemplos que nos pone Bodin dentro de su teoría de la soberanía del Estado. Para la democracia directa el poder reside, como lo dice Bodin, en manos del pueblo, y para la democracia parlamentaria el poder está en manos de un grupo de representantes
electos, es decir, en manos del Parlamento. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es el origen y evolución del Estado, pero lo vamos a hacer desde dos acontecimientos históricos que son importantes. Primero, el origen de las civilizaciones y segundo, el feudalismo. Al hablar de las primeras civilizaciones, pues es necesario hablar de esos primeros grupos humanos, de esas primeras personas que se fueron uniendo, que se fueron asentando, de pronto tratando de satisfacer necesidades básicas, pero en esa relación que se dieron, fueron surgiendo las relaciones de poder, precisamente ese proceso de división de funciones, de que el hombre, quien tenía la fuerza, se dedicaba a la casa, la mujer que de pronto era un poco más organizada, en todas esas sociedades del matriarcado también, que se encargaba la mujer, era de pronto de la recolección de frutos, del cuidado de los niños, de pronto de tareas que no implicaran fuerza. Ahí van surgiendo las relaciones de poder. Junto a ese suceso, encontramos el desarrollo de la agricultura. Se pasa de una agricultura que solamente es para la subsistencia propia, para la subsistencia del grupo, y se van generando excedentes, lo cual va llevando a que surjan relaciones económicas. Esas relaciones económicas pues necesitan obviamente ser reguladas. Además de eso, pues surgen también el tema de la tenencia de tierras, tiene gran importancia dentro del surgimiento del Estado, porque al surgir el tema de la tenencia de tierras, pues surge inmediatamente el tema de las primeras formas de estratificación social. Es decir, quien más tiene tierras tenía mejor posición dentro de la sociedad. Adicional a estos aspectos, es decir, adicional a las relaciones de poder, adicional a la regulación de esas relaciones económicas, adicional a las primeras formas de estratificación social, pues obviamente surge la necesidad de que se ejerza control sobre esas relaciones que se están generando, lo cual conlleva al surgimiento de las primeras formas de Estado que conocemos, como son las polis griegas y los grandes imperios. Otro de los aspectos a tener en cuenta, como les comentaba, otro de los eventos históricos a tener en cuenta en el origen del Estado, en el origen y la evolución del Estado, es el feudalismo como sistema de estratificación social. Si nos acordamos, el feudalismo es un sistema que está basado en un sistema de poder militar y en una relación básicamente de lealtad y de identidad entre un vasallo y entre un amo. Entonces, al surgir este proceso del feudalismo, en su decadencia se da lo que es el desarrollo de los primeros estados modernos. ¿Por qué se da esto? Porque, como decíamos ahorita, durante el feudalismo el poder se encontraba disperso. Al centrarse el poder ya en una sola persona, al ir desapareciendo esos feudos y centrarse el poder en una sola persona, que es el rey, va surgiendo el concepto de soberanía. Al igual que lo que les comentaba, la concentración del poder en una sola persona. Además de esta teoría de la expropiación la maneja Max Weber, pues él indica que la expropiación que se hace a los señores feudales y a todas esas organizaciones políticas que surgieron durante el feudalismo fueron un paso fundamental para que hoy pudiéramos hablar de lo que es el Estado. Hablando un poco, devolviéndonos al desarrollo de los primeros estados modernos, como para hablar un poquito de la evolución del Estado, pues se dice que surgen inicialmente en Europa Occidental en el siglo XVI y XVII, y que básicamente surge un primer modelo de Estado, que es el Estado moderno absolutista, que estaba caracterizado pues principalmente características macro, la concentración del poder en un monarca, que era lo que les comentaba, la legitimación del poder divino. Ellos pensaban que el poder que tenía el monarca venía de Dios, básicamente que el monarca era un representante de Dios sobre la tierra, por lo tanto, muy relacionado con la siguiente característica, es que su poder era ilimitado, su poder era irrefutable, y que él solamente tenía la obligación de rendirle cuentas a Dios, no a más nadie. Entonces, desde este punto de vista vemos la influencia de la parte religiosa en estos primeros estados modernos, en esta creencia de que el monarca es un representante divino, es un representante de Dios sobre la tierra, y que tiene una autoridad absoluta y que solamente
rinde sus cuentas ante Dios. Aparte de eso, otra de las características es el tema de la política económica mercantilista. Vemos también el tema del aparecimiento de los intendants, que eran prácticamente consejeros del rey, personas muy cercanas al rey. Vemos el tema de los poderosos ejércitos y las flotas mercantiles. Básicamente eran grupos fuertemente armados que protegían al rey y que actuaban en esos procesos de colonización, esas guerras de expansión que se hacían hacia otros estados. Y hallamos también el protagonismo de la burguesía. La burguesía pasa de ser externa a vincularse al rey, a estar mucho más cercana al rey, porque ya es utilizada como fuente de financiamiento. Si bien vemos, pues pasamos un poco por lo que es el concepto de Estado, el concepto de soberanía, pasamos por el origen del Estado, por la evolución del Estado y por la aparición de los estados modernos. Ahora vamos a pasar a un tema relacionado con... Vamos a pasar a un siguiente tema, para poder definir lo que es la teoría general del Estado. Vamos a pasar a hablar un poco de esas características de los primeros estados modernos. Pues ahorita mencionamos unas características macro, ahora vamos a entrar de pronto en materia en cada uno de esos primeros estados modernos, cuáles fueron sus características, qué predominó en ellos. Pues vamos a hablar de las características generales también para ahondar un poquito en lo que mencionábamos ahorita. Hablamos de una monarquía nacional autoritaria como característica de esos primeros estados. Hablamos de la unidad territorial, el tema de la ruptura del feudalismo que ahorita les comentábamos. Hablamos del control del pueblo, el origen de la burguesía. Ahorita les comentaba que había pasado a ser una fuente de financiamiento de los monarcas. Hablamos también de un contexto de cambio precisamente por todo este cambio a nivel político, a nivel económico, a nivel social, el paso del régimen feudal al régimen capitalista y el paso de una economía agrícola a una economía capitalista. Los primeros estados modernos fueron Francia, Inglaterra y España. Vamos a empezar a hablar de Francia, pues que es denominado uno de los estados modernos más desarrollados de Europa durante esa época, que se caracterizaba principalmente por 7 aspectos. Primero, porque tenía nuevas instituciones políticas, por la obediencia del pueblo. Hablábamos dentro de las características generales que el pueblo era obediente a lo que decía el monarca. En Francia eso estuvo un poco más marcado. Hablamos del nuevo sistema de impuestos, precisamente fuerte por el apoyo que dio la burguesía y que ellos eran fuertes en el tema de recaudo de impuestos, la burocracia administrativa, la diplomacia internacional, el tema de la protección a la propiedad privada y la dominación del campesino, precisamente sustentada en ese mismo sistema capitalista, en ese paso del feudalismo al capitalismo. En España, por su lado, pues vemos que estuvo básicamente marcada por la unión entre 2 de los 5 reinos que hacían parte de España, que son el Reino Aragón y el Reino Castilla. Nos encontramos con que estos 2 reinos se unen debido al matrimonio del rey Fernando y la reina Isabel, que es un matrimonio que une los 2 reinos y que como tal le da mucha más fuerza, mucho más poder a estos 2 reinos, conformando lo que es una monarquía autoritaria que se caracterizaba primero por el Tribunal del Santo Oficio, que era un tribunal que practicaba la Inquisición hacia el año 1478. Nos encontramos con la persecución a los judíos, nos encontramos con, como característica de esa monarquía autoritaria, que los musulmanes también eran forzados a convertirse al cristianismo y que ellos aceptaban precisamente por miedo a esa Inquisición que existía y que se hizo más fuerte en España. Y por otro lado, pues nos encontramos con que el tema de la conquista de América por parte de los españoles hizo mucho más fuerte a España como Estado y fortaleció su monarquía absoluta. Al tiempo logró mantener la hegemonía de España durante más de 2 siglos consecutivos. Por último, hablando de Inglaterra, pues podemos decir que el Estado de Inglaterra estuvo marcado por un acontecimiento importante relacionado con una miniguerra civil que le llaman. Una miniguerra civil que se dice que estaba liderada por 2 casas. Primero,
la casa, la casa Lancaster, que estaba representada por el rey Enrique VI, y la casa York, que estaba representada por el duque Ricardo de Plantagenet. ¿Qué sucede? Que en esa mini guerra civil, pues los dos reinos se enfrentan, uno de los dos reyes muere, y pues obviamente la rivalidad existe entre las dos casas. ¿Qué sucedió más adelante? Que el rey Enrique VI pues fue sucedido por el rey Enrique VII, quien contrae matrimonio con Isabel de York, que pertenecía a la casa de York, y por tanto se da fin a esa guerra civil que existía, esa rivalidad que existía entre las dos casas, entre la casa Lancaster y la casa York. Pues como dando continuidad a esto, encontramos pues que el rey VII fue sucedido por el rey VIII, y que el rey VIII fue la persona que promovió el paso de la iglesia romana a la iglesia anglicana, lo cual constituyó también el paso de una monarquía autoritaria a un estado absolutista. Hasta aquí llegamos con las definiciones de lo que es el Estado, el origen del Estado, el origen de los primeros estados modernos, y pues pasamos a hablar de otro tema fundamental para explicar la teoría general del Estado. Mencionamos que como parte de esta explicación vamos a hablar ahora de las formas de estados, que son tres. Vamos a definirlas. Las formas de estado están definidas como esas relaciones que se dan entre los tres elementos del Estado, como son pueblo, territorio y poder. El poder, sabemos, como habíamos hablado anteriormente, muy relacionado con lo que es el ejercicio de la soberanía nacional. Vamos a hablar de el Estado unitario, que también es llamado el Estado centralista, y que prácticamente está caracterizado por tres aspectos. Primero, porque está regido por un solo gobierno. Hay una sola persona que gobierna todo el territorio nacional. Segunda característica es que ese gobierno se extiende su poder a todo el territorio nacional. Y por último, no menos importante, es la característica de que esas personas que están dentro de ese estado tienen los mismos derechos y los mismos deberes en todo el territorio nacional. Es decir, que las personas que se encuentren dentro de los estados unitarios en cualquier parte del estado tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Nos encontramos con el Estado federal, que está caracterizado porque dentro del Estado hay una subdivisión de estados, es decir, hay un Estado general y un Estado central, y hay diferentes estados que conforman ese Estado central. Como características, pues nos encontramos que cada uno de esos estados tiene cierta autonomía. Sin embargo, esa autonomía se ve limitada parcialmente por pues la acción de un Estado central que se reserva para sí ciertos temas específicos, es decir, le da la autonomía a cada estado para que tome decisiones con respecto a su territorio, con respecto a su población, pero lo limita en ciertos temas específicos que son macros y que deben ser del manejo del nivel central. Por ejemplo, el tema de los impuestos federales, el tema de la representación diplomática, el tema de la política exterior, el tema de la defensa y de la seguridad nacional son aspectos que maneja el Estado central. Sin embargo, otra característica importante que tienen los estados federales es el hecho de que tienen su propia constitución. El tener su propia constitución nos faculta a ellos para poder hacer leyes civiles, leyes penales, que las personas que viven en ese estado están obligadas a cumplir. Y por último, nos encontramos con los estados confederados, que también son llamados estado regional o el estado autonómico. Se caracterizan principalmente por la existencia de una confederación a la que los estados ceden parcialmente su poder, es decir, una parte de su poder ellos la ceden a esa confederación, con la salvedad de que en el momento en que ellos lo deseen y bajo cualquier argumento se pueden retirar de esa confederación. Es decir, no están obligados a estar en esa confederación, por lo tanto el hecho de ceder parte de su poder es voluntario. Para retomar un poco, pues nos encontramos con un estado unitario, con un estado federal y con un estado confederado. El primero, que se caracteriza por tener un solo gobierno, una parte central, un acuerdo central. Ejemplo del estado unitario, por ejemplo, Colombia, nuestro país, tiene un solo presidente y desde el nivel central se mueven los diferentes departamentos y las diferentes ciudades.
En los estados federados es un solo estado, nivel central, pero dentro del estado hay subdivisiones en diferentes estados que cada uno tiene cierta autonomía en determinados temas y que cuentan con una constitución propia, por lo tanto están facultados para hacer leyes. Ejemplo de esto es Estados Unidos. Estados Unidos es un país, es un estado federado que, a pesar de que tiene Estados Unidos un presidente general, cada uno de esos estados tiene su propia constitución, en los que están subdivididos, tienen su propia constitución y tienen ciertas facultades que lo independizan del estado central. Y los estados confederados, como decíamos, es esos estados que ceden parcialmente su poder a una confederación de estados y que en cualquier momento pueden retirarse de esa confederación de estados. Pasamos pues ahora a hablar de lo que son las formas de gobierno. Las formas de gobierno, pues para hacer la explicación de cada una de ellas, pues las hemos dividido como formas de gobierno clásicas y formas de gobierno tradicionales. Empezamos hablando por la monarquía. La monarquía es conocida como una de las formas de gobierno más antiguas, que está caracterizada por tres aspectos básicos. Primero, pues porque el poder está en manos de un rey. Segundo, porque es un proceso vitalicio. Tercero, porque se da a través de delegación hereditaria, es decir, si muere un rey, lo sucede su hijo varón. Se divide básicamente en monarquía parlamentaria, que está caracterizada por el poder en manos de un rey en el parlamento, porque la Constitución, a través de los poderes, pueden limitar el rey. Encontramos con la monarquía autoritaria, que se caracteriza porque el rey goza de un poder absoluto y autoritario, porque el poder está basado en la voluntad divina, como mencionábamos ahorita que pasaba en España, y porque la imposición del pago de impuestos. Además de esto, encontramos la monarquía híbrida, que es como especie de una mezcla entre la monarquía parlamentaria y la monarquía autoritaria, que dice que está caracterizada porque el monarca cede parte de su poder, precisamente porque permite la intervención de la Constitución y, sin embargo, sigue manteniendo el mismo nivel de influencia política. Hablemos ahora un poco del absolutismo, que está definido como a través de la postura de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes define el absolutismo a través de esa teoría que él tiene de la guerra de todos contra todos, del hombre lobo para el hombre. ¿Qué hace Thomas Hobbes? Él hace una crítica precisamente a esa concepción divina del poder, hace una crítica basada en su filosofía política del estado de naturaleza del hombre, que dice lo siguiente, que habla de que el hombre está en constante guerra de todos contra todos, que precisamente por esa guerra de todos contra todos hay una necesidad de un contrato entre los individuos, y pues mira el Estado como un leviatán. El tema de la necesidad de un contrato de todos contra todos precisamente significaría para él la suma de los intereses particulares. Nos encontramos ahora con la aristocracia, que viene del griego aristos, que significa mejor, y kratos, que significa poder, gobierno, es decir, el gobierno de los mejores. La aristocracia que se caracteriza inicialmente pues porque los gobernantes son personas poderosas con amplio poder adquisitivo, personas ricas, personas poderosas. Aparte de eso, que es un pequeño grupo, un grupo reducido. De hecho, actualmente todavía utilizamos el término aristocracia para referirnos a esos grupos reducidos pero adinerados de personas que tienen el poder. Y precisamente ese grupo debía ser culto, no podían ser personas de pronto del común, sino que tenían que ser personas que tuvieran algún tipo de educación, algún tipo de cultura. Estas personas pues son elegidas, ese pequeño grupo de gobernantes es elegido por linaje, por herencia o por riqueza. La aristocracia fue interpretada por dos pensadores, fue interpretada por Platón, quien creía que era la mejor forma de gobierno y porque decía que en ella gobernaban o debían gobernar los más sabios, ese grupo selecto de que fueran los más sabios, y Aristóteles, que consideraba que era una forma de gobierno justa y que se caracterizaba por el respeto de la ley y el bien común. Hablamos ahora de la oligarquía, que es considerada una degeneración de la aristocracia. Esa sería pues básicamente la diferencia.
entre la aristocracia y la oligarquía. ¿Por qué se dice que es una degeneración? Porque la oligarquía era el gobierno de unos pocos, pero que se preocupaba por el interés del pueblo en general. Sin embargo, la aristocracia era el gobierno de unos pocos, pero unos pocos que se preocupaban por el interés en general. Para el caso de la oligarquía, es un grupo reducido también, pequeño, de personas cultas, personas adineradas, pero se centran en la satisfacción propia, se centran en su interés propio, en el interés de ese pequeño grupo, olvidando la satisfacción de pronto de las personas, la satisfacción del grupo en general. Otra de las características es el enriquecimiento de estas personas, más del poder que ya tienen por estar en la oligarquía, pues pensaban en cada vez tener más y más. Y otra de las características es que el poder está en manos de unos pocos, lo que les decía. La diferencia entre la aristocracia y la oligarquía se centra básicamente en eso, en que la aristocracia era el gobierno de unos pocos, pero unos pocos que se preocupaban por el interés general. En la oligarquía ya el interés de estas personas se centra más que todo en su grupo particular. Pasamos ahora a lo que es el republicanismo, que viene del latín res, que significa cosa, y pública, que significa pueblo, es decir, cosa pública. Decimos que en el republicanismo, que su concepto se emparentó con el concepto de la democracia y que se caracteriza principalmente por ciertas características. Primero, pues por la participación de los ciudadanos en el proceso de la política. Segundo, por la división y el control de los poderes. Tercero, porque el cargo de representante es por tiempo limitado, precisamente por eso se confunde, se emparentó con el tema de la democracia. Como cuarta característica, hay una representación de diferentes estamentos dentro del republicanismo, y otra de las características es que tiene una virtud cívica como libertad, como la igualdad y como la justicia. Se dice que el republicanismo se instaura por primera vez durante la Revolución Francesa. Listo, ya habiendo terminado de definir lo que son las formas de gobierno clásicas como la monarquía, el absolutismo, la aristocracia, la oligarquía y el republicanismo, pues vamos a pasar a otras formas de gobierno clásicas como son el constitucionalismo. ¿Qué decimos del constitucionalismo? Que básicamente tiene su origen en la Revolución Francesa, que posterior a esto pues aparecen los fundadores del liberalismo, que lo que hacen es instaurar un modelo más puro que el inglés, y aparecen también las fuerzas conservadoras que buscan moderar precisamente esos planteamientos que hace el liberalismo. Posterior a la Revolución Francesa, es decir, durante el proceso de la toma de la Bastilla, los representantes del Tercer Estado, Asamblea General, lo que hacen es aprobar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, y lo cual representa una gran ganancia para el liberalismo y para la Ilustración. Como decíamos anteriormente, pues los planteamientos liberales que surgen posterior a la Revolución Francesa buscaban instaurar un nuevo modelo liberal, basado precisamente en esas ideas de pronto de liberalismo, esas ideas de educación también apoyadas por la Ilustración, y ya de pronto por la época de la razón. Estos principios que tenían el liberalismo y la Ilustración estaba basado pues primeramente en que los hombres nacen y permanecen libres, y segundo en el tema de la libertad, la propiedad, la seguridad, como parte de los derechos naturales del hombre. Se dice que dentro del constitucionalismo se resaltan pues unas primeras constituciones, como son la Constitución de 1791, caracterizada por una constitución de 1791 que estaba pues básicamente caracterizada por una monarquía constitucional, por la división de poderes y por la existencia de un parlamento unicameral. Y la Constitución de 1793, que es la constitución promulgada por Maximilien Robespierre, es una constitución que estaba caracterizada pues por el restablecimiento de un régimen republicano y por primera vez por el tema de el sufragio universal.
De las primeras constituciones, pues vamos a mencionar 5 países en los que hubo figura de primera constitución y pues vamos a mencionar algunas características de esas constituciones. Nos encontramos con Estados Unidos, que se dice que en el siglo XVII Thomas Paine aboga por la necesidad de que exista una constitución escrita, precisamente porque ellos tenían las bases, sabían que pronto existían unas reglas que se tenían que cumplir, ya se hablaba de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, no era una constitución que estaba escrita, por lo tanto esta persona, Thomas Paine, aboga por la necesidad de esa constitución, logrando pues con George Washington se firmara pues la primera constitución de Estados Unidos. Para el caso de Francia, pues ellos elaboran la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano durante la Revolución Francesa, como conocemos parte de la historia, en la cual fue definitivamente un preámbulo para esas constituciones que mencionábamos ahorita, que eran las de 1791 y la Revolución de 1793, las que hablábamos como las primeras constituciones escritas. Para el caso de la Unión Soviética, ellos tenían configurado un sistema constitucional totalitario que limitaba el ejercicio de los derechos del ciudadano y que concentraba su poder en un único partido comunista. Sin embargo, era considerada pues un sistema constitucional, a pesar de que era totalitario. Nos encontramos con Alemania, que estaba caracterizado por que en esas constituciones incluía preceptos sociales. Y por último, encontramos Inglaterra, que era un país que se caracterizaba por la inexistencia de un texto único, es decir, habían diferentes documentos en los cuales ellos escribían el derecho. Sin embargo, no había una constitución escrita, muy relacionado con lo que había inicialmente en Estados Unidos. Sin embargo, el derecho ellos lo constituían en el derecho común, en el derecho estatutario, hablaban de las convenciones y de los tratados como forma de pronto de ellos limitar esa acción de la Constitución, de pronto como forma de ellos instaurar el derecho en un documento, en una sola forma de Constitución. Siguiendo con las formas de gobierno, ahora vamos a hablar de las formas de gobierno tradicionales. Ahorita hablamos de las formas de gobierno clásicas, veíamos la oligarquía, veíamos la aristocracia, veíamos la monarquía, veíamos el constitucionalismo, el republicanismo. Ahora vamos a hablar de unas formas de gobierno tradicionales que son de pronto más conocidas. Las formas de gobierno tradicionales pues se caracterizan, principalmente por esa relación entre los 3 poderes del Estado. 3 poderes del Estado que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estas formas de gobierno tradicionales se dividen en 3, que son el presidencialismo, que está caracterizado básicamente por, primero, la elección por voto popular, es la característica más importante del presidencialismo. Tenemos la independencia de voluntad política entre el uno y el otro poder, es decir, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Tenemos que el presidente es el jefe de Estado y tenemos que el presidente como jefe de Estado es quien concentra la integridad de competencias del poder ejecutivo y que nombra y tutela la integridad de su gobierno. Y por otro lado tenemos que tiene otra de las características del presidencialismo es que a pesar de esa independencia que tiene el presidente sobre el poder legislativo, tiene sí la influencia a través de su capacidad de veto, tiene cierta influencia sobre el poder legislativo. Es decir, a pesar de que tiene esa voluntad política, esa independencia entre la voluntad política de un poder, es decir, del poder ejecutivo y el poder legislativo, a pesar de que tiene esa independencia de la voluntad política de ambos, el poder legislativo no tiene ninguna injerencia sobre las decisiones que toma el poder ejecutivo. Sin embargo, el poder ejecutivo tiene injerencia a través de su facultad de veto en esas decisiones que vienen desde el poder legislativo.
encontramos otra de las formas de gobierno, que es el semipresidencialismo, que sería como un híbrido entre el presidencialismo y el semipresidencialismo. Está caracterizada prácticamente, precisamente lo que les decía, por ser un híbrido entre el presidencialismo y entre el parlamentarismo. Más adelante, al ver el parlamentarismo, pues sacaremos conclusiones con respecto a lo que es el semipresidencialismo. Hablando de parlamentarismo, pues podemos decir entonces que es una forma de gobierno que está caracterizado porque es un sistema de democracia indirecta. Al ser un sistema de democracia indirecto, la participación del parlamento es muy importante y tiene pues una injerencia exclusiva y directa sobre las decisiones que se toman en esos estados. El gobierno y la duración del gobierno dependen del voto del parlamento, así como se piensan en, bueno, ¿qué encontramos del parlamentarismo? Que está conformado por el Poder Ejecutivo, que por un lado lo representa el jefe de Estado, que está representado, que es el responsable de la función de representación y protocolo, y tenemos a un jefe de gobierno, que es un jefe de gobierno que es la persona que conduce la administración y el gobierno. Por otro lado, tenemos el Poder Legislativo, que está representado, por un lado está la Cámara Alta, que está representada por los senadores, y por otro lado tenemos la Cámara Baja, que está representada por los diputados. En relación a lo que es el origen del parlamentarismo, podemos decir que durante los siglos XI y XII surge una primera forma de parlamentarismo. Esto, de pronto, yéndonos un poquito a la historia, ya teniendo las características del parlamentarismo, yéndonos un poquito a la historia, pues podemos decir, empecemos de pronto con, para sintetizar lo que es el semipresidencialismo. Ya tenemos las características del parlamentarismo, donde el poder está en manos pues del parlamento, y el parlamento es quien ejerce el poder, sus decisiones, y en el presidencialismo pues el poder está en manos de una persona. Decíamos que el parlamentarismo surge durante los siglos XI y XII, que se presenta una primera forma de parlamentarismo, es decir, que esa primera forma de parlamento estaba conformada primero por la nobleza y por el alto clero, que constituían un sistema unicameral, es decir, había una sola cámara y esa sola cámara era la que tomaba las decisiones. A este proceso unicameral, más adelante, se une la burguesía, precisamente porque la burguesía le reclamaba al rey esa participación, precisamente por ser una fuerza pues económica, una fuerza importante dentro del reino. Ellos empezaron a reclamar esa posición, por lo tanto el rey les abre un lugar dentro de ese sistema unicameral, y a este sistema unicameral se suman la burguesía y se suma el bajo clero. Es decir, que ya la Cámara ya no solamente estaría conformada por la nobleza y el clero como clases dominantes, como clases altas, sino que también harían parte de ella la burguesía y el bajo clero. Precisamente esta división de clases sociales, esta unión en una Cámara de 4 clases sociales, 2 que son de pronto poderosas, que tenían el poder económico, y 2 que de pronto la burguesía, que apenas estaba surgiendo, y el bajo clero, que de pronto no tenía mayor poder económico. ¿Qué sucede? Que en el siglo XIV se divide este sistema unicameral, conformando un sistema bicameral, que fue denominado, por un lado, la Cámara de los Lores, que estaba conformada por esas fuerzas, por esas clases sociales que tenían inicialmente el poder y que tenían privilegios, que eran la nobleza y el alto clero, y por otro lado la Cámara de los Comunes, que estaba conformada por la burguesía y el bajo clero. Es decir, se pasa de un sistema unicameral a un sistema bicameral. Esta propuesta de un sistema bicameral pues fue una propuesta de las que nos habla Montesquieu desde sus inicios. Eso ha sido todo con relación a la teoría general del Estado. Muchísimas gracias.